Estos colores están preciosos. Y por acá podemos ver los hoteles que hay acá en Cerritos. Y por acá ya se pueden ver pues varias actividades que puede hacer. ¿Qué hubo? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a dar un recorrido por 5 playas de Mazatlán como muy representativas para que le eches un vistazo. Si andas buscando como ver cómo son y demás, ese es el video indicado. Entonces sin más, vamos a ver. La primera playa es Playa Brujas, relativamente de las playas pues más alejadas de Mazatlán. Pero como pueden ver hay bastante movimiento, también porque hay hoteles grandes cerca y demás. De hecho aquí se pueden observar varios hoteles muy grandes que han puesto por esa parte de Mazatlán. Esta playa se caracteriza pues sí por estar un poco más alejada y también porque vienen a surfear mucho por acá porque las olas se ponen perronas. Entonces sin más, vámonos con unas tomas perronas. Como referencia hay un restaurante muy famoso que se llama Mr. Leonzo, que está aquí en la mera entrada, entonces le pueden poner Mr. Leonzo y van a llegar a esta parte de Playa Brujas. Y ahorita venimos llegando a Playa Cerritos por un mirador. Acá por el área de Cerritos podrán encontrar varios miradores que lo llevan a la playa y se pueden estacionar ahí o pueden llegar por ahí, que están bien lindos. Pues como podrán ver, está muy tranquila esta playa de Cerritos, normalmente está así, al menos de que estés como enfrente de un hotel muy grande, pues probablemente haya más personas. Pero por ejemplo ahorita estamos enfrente del hotel Crown Plaza y está bastante tranquilo. Si acaso hay por allá 2 personas, por allá atrás hay como un grupito y nada más. Entonces sí, esta playa de Cerritos es como más tranquilona, por si estás buscando un lugar así como más relax, pues acá en Cerritos creo que es una muy buena opción. Claro que en temporada alta, Semana Santa y demás está... No te quiero contar, pero normalmente está así, mucho más tranquilo. Entonces vámonos con unas tomas perronas de Cerritos. Por acá podemos ver los hoteles que hay acá en Cerritos, hoteles grandes. Y esta es la playa Sábalo acá en Mazatlán, Sinaloa. De hecho se ve como un poco parecido a Brujas, ¿no? La parte de allá. Ahorita está tranquilón. Como referencia podrán encontrar el Hotel Pueblo Bonito. También entramos por un mirador. Y la neta esta playa pues también está a gusto, como pueden ver. Esta sí en Semana Santa y en temporada alta se pone mucho más lleno porque son de las que están cerca de la zona dorada. Pero está muy linda. Entonces sin más, vámonos con unas tomas perronas de Playa Sábalo. Como pueden ver, cada vez se va viendo más movimiento. Por ejemplo, en cada playa que hemos venido, cada vez se va viendo más movimiento porque el recorrido lo hemos hecho como de lo más lejano relativamente hasta la parte turística como de la zona dorada. Y ahorita ya nos estamos acercando como a esa parte donde ya hay muchos hoteles y demás.
Vemos que realmente ahorita la playa está tranquila, no hay mucho oleaje agresivo, sino está tranquilón y podemos ver a varias personas por allá disfrutando. Por acá también se podrá encontrar un muelle bien lindo donde se pueden tomar fotitos bien suaves. Y si te está gustando este video, te quiero invitar a suscribirte a tu canal, Arturo del Mar. Normalmente subimos este tipo de videos en el cual vamos a lugares lindos, recorridos, comedera. En fin, me gusta mucho compartir, presumir México a través de este canal, descubrir muchas cosas lindas que tiene y compartirlas por acá. Y será un placer que te unas a esta comunidad. Y sin más, continuamos. La neta, el sonido del mar es algo que no tiene precio. Te relaja un chorro, te hace olvidarte de un chorro de cosas, como que te quita mucho peso. Ya me imagino las personas que meditan, que hacen yoga en la playa, ejercicio, correr en la playa. Si ya de por sí el ejercicio te aliviana, hacerle un ladito del mar, bien perrón. Podemos ver unas personas bien a gusto pescando por allá. Una conchita. Y pues venimos llegando a esta que se llama Playa Gaviotas. De hecho yo viví en esta calle hasta el final. Aquí luego muy cerquita del mar. Como referencia hay varios hoteles aquí, por ejemplo el Royal Villas. Y también por aquí pasamos por un pasillito que nos adentra a la playa. Vamos a conocerla. Ya nos pusimos el sombrerito porque está haciendo un chorro de calor. Pero como pueden ver, ya se ve más movimiento por acá. Pues esta es la zona dorada donde hay más hoteles. Por ejemplo está el Costa de Oro, el Royal Villas. Y por acá ya se pueden ver pues varias actividades que puede hacer, como el velero, rentar cosas por allá, el jet ski. Y pues esto es Playa Gaviotas y pues sin más, vámonos con unas tomas perronas. Vemos hasta las vendimias por allá, suaves. Algo que noto en Mazatlán es que están construyendo mucho, por todos lados ves que están construyendo bastante, porque está creciendo muchísimo, la verdad es que sí. Allá al fondo, como a 4 cuadras diría yo, en ese fraccionamiento de Gaviotas, bien cerquita del mar, y la neta que sí extraño, qué chulada, ¿no? Cuando vivía ahí, pero la vida va dando muchas vueltas y uno nunca sabe. Por eso siempre hay que disfrutar el lugar donde estemos, valorarlo, porque pues nunca sabes dónde va a estar el día de mañana. Y estés donde estés, pues gozarlo, porque cada lugar tiene sus cosas bien lindas. También aquí en la media entrada de Playa Camarón pueden encontrar aquí un supercito para comprar sus cervecitas, sus refrescos, sus papas. Hasta michelada y clamato preparado tienen por allá. Pues aquí estamos con César de la renta de estos buggies. ¿Qué precio tienen, mi César? Le sale 1500 y 2000 la hora. La hora, órale. Y por ejemplo, si quieren rentar más horas, no hay un precio. Se le puede hacer un tipo de descuento siempre y cuando hablándolo. Órale. Está bien chingón, ¿verdad? ¿Qué tal la experiencia? Pues saqué todo a dar. Dale, pues. Muchas gracias. Dale. La gente están a toda madre esos buggies. Los pueden encontrar aquí enfrente del McDonald's por el Valentinos. Te la pasas bien suave a toda madre. Tengo un chorro de ganas de rentar uno para irme manejando por allá. A toda madre. Esa es la opción por si les gusta y el precio que tiene. Y venimos llegando a la última playa que vamos a conocer el día de hoy, a la quinta playa.
Playa Camarón. Como referencia a la zona dorada pueden ver aquí el McDonald's, también está el Valentinos. Y aquí hay como un estacionamiento. Por aquí puedes entrar en carro, caminando, como quieras, a la Playa Camarón. Esa playa se caracteriza más porque vienen muchos acá a surfear. La neta yo venía también cuando era morro, pero les diré que yo no era tan bueno. La neta me daba miedo esta playa porque era de las difíciles, porque era como de las acá, de las más pro, por así decirlo. Que yo sé que hay playas con olas mucho más grandes, ¿no? Pero aquí tenía como su chiste, su cierta dificultad. Yo que venía con el buggy tenías que meterte con aletas y demás, porque hay personas que vienen en buggy, que es como la tabla de corcho o la tabla de surf. Y ahorita podemos ver algunas personas surfeando por allá. La verdad es algo que me desestresaba muchísimo. También patinar, andar en bici, y todos esos deportes me gustaban mucho. Y la verdad es que sí se extraña bastante porque son deportes así como que te hacen olvidar todo, que están bien chidos, y pues en el mar, una experiencia bien suave. Como les decía, a mí me encantaba venir. Como pueden ver, esta Playa Camarón, las olas están como más arremangadas, por así decirlo. Por donde empezamos se ve más tranquilita desde mi punto de vista, porque acá se ven un poquito más grandes. De hecho, por eso aprovechan los surfistas de esas olas para deslizarse, fluir por esa ola a gusto. Y aquí mero en la Playa Camarón no es recomendable meterte, porque de hecho por aquí hay como un hoyo y solo se meten las personas que vienen a surfear y así. Y más acá ya se pone un poco más tranquilo. Es más recomendable estar más del lado de allá, porque acá vienen más las personas como surfear y demás. Y puede ser que acá sea un poco más peligroso. Si te la quieres pasar más suave en el mar, si vienes en un plan más tranquilax, yo te recomendaría estar un poco más para allá, donde puedas pisar en la arena y demás, estar a gusto y tranquilo. De hecho de aquí se puede ver el Valentinos. Esa es la Playa Camarón. Y vemos que hay bastantes conchas por acá. Por si te gusta coleccionar conchas, te puedes venir a esta parte de Mazatlán y juntar tus conchitas. Estos colores están preciosos. Y esta parte, como pueden ver, Playa Camarón es tranquila, pero si se van un poquito para allá empieza como todo el merequetengue, porque por ahí hay varios hoteles, la zona dorada. De hecho aquí se empieza a ver, no se escucha como la banda, se ve mucho más movimiento, rentan con un chorro de cosas por allá, que la banana, que esto y el otro. Y pues depende mucho de lo que tú andas buscando y de lo que tú quieras. Estos fueron 5 playas de Mazatlán, Sinaloa: Playa Brujas, Cerritos, Playa Sábalo, Playa Gaviotas y Playa Camarón. Claro que hay más playas, por ejemplo allá en Las Altas, Pinitos, hay otras playas, pero te enseñé como a grandes rasgos algunas playas que puedes visitar en Mazatlán. Incluso ya las conoces, simplemente quieres ver como imágenes de esas playas, pues ahí están con mucho cariño para ustedes. Para esas fueron 5 playas muy recomendables en Mazatlán. La verdad es que Mazatlán tiene muchas playas bien chulas, bien hermosas. Y tengo un pilón para ti nada más porque me caes muy bien y por haber llegado hasta esta parte del video, de verdad, de corazón, muchas gracias. La siguiente playa es la Isla de la Piedra, una playa donde te la pasas bien a gusto, está tranquilo, comes bien rico. La Isla de la Piedra es un hermoso paraíso tropical ubicada frente a las bellas playas de Mazatlán. De hecho tenemos un video completo en el canal así detallado de qué comer, cómo llegar, qué esto, qué el otro, cómo es pasar un día en la Isla de la Piedra. Y pues si quieres ir a verlo, te invito a verlo, lo acabamos de subir, ahí está con mucho cariño para ustedes. Pero a grandes rasgos a continuación te voy a mostrar cómo es la Isla de la Piedra. Vamos a ello. Vemos que puedes rentar kayaks, también puedes rentar tu cuatrimoto a gusto a pasearte en la playa. Conecta su teléfono por si lo quieres ver. La famosa banana que te lleva por el mar. O simplemente puedes caminar por el mar a gusto, que ese es mi caso, tranquilamente acá caminando por el mar. También de hecho hasta caballos puedes rentar acá en la Isla de la Piedra para montar. Puedes rentar tu buggy para deslizarte por esas olas como Aquaman. Y así podemos ver que básicamente la Isla de la Piedra es como este espacio donde la gente viene, los turistas y demás. Está bien a gusto, está bien tranquilo para venirte a pasar un día, dos. Está bien a gusto porque
Pues Mazatlán está toda madre y es un lugar hermoso, que sobran cosas que hacer, pero también si quieres conocer un poquito más, esta es una muy buena opción, la Isla de la Piedra, la verdad es que sí, muy recomendable, para que vivas un poco más de todo lo que se puede hacer acá en Mazatlán, Sinaloa. Mazatlán de verdad es que es un lugar hermoso. Coméntame acá abajo qué playa te gustó más, cuál te llamó más la atención, por qué. Hemos estado subiendo una serie de videos de Mazatlán. La verdad es que para mí Mazatlán es un lugar muy especial, donde nací y viví por muchos años. Y de verdad es que es un lugar hermoso, su gastronomía, su gente, todo. Y pues hemos estado subiendo una serie de videos y para mí ha sido un placer, pero ya casi termina esa serie de Mazatlán. Y te quiero invitar a que te unas, a que te suscribas a este canal, ya que estaremos subiendo mucho contenido de México. Todo aquello hermoso que México tiene, su gastronomía, su cultura, su gente, sus playas, sus pueblos mágicos, es lo que vamos a estar compartiendo por acá en el canal. Mucho de eso podrás encontrar por acá. Y pues será un placer que te unas para estar ahí cotorreando suave. La verdad es que Mazatlán tiene muchas opciones. A mí se me hace un lugar hermoso, siempre lo voy a decir. Es un lugar que amo, que soy enamorado, que siempre ha estado en mi corazón. Y te la puedes pasar bien a toda madre en sus playas. Coméntame acá abajo qué playa te gustó más de estas 5 que visitamos. Espero que te haya ayudado, que te haya servido este video. Y pues muchas gracias por verlo. Si te gustó te invito a compartirlo con alguien más, a darle like, a suscribirte a tu canal Arturo del Mar y a activar esa campanita de notificaciones, ¡pum!, para que YouTube te avise cada vez que subamos video. Que tengas un lindo día, saludos y bendiciones. Suave.